Volvemos a tener una mesa paritaria como nos gusta, con muchas voces, en este caso con nuestra canciller Candela Núñez y con nuestro ministro Axel Arias. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenida. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá estábamos diciendo con Germán que queremos saber mucho sobre la información que nos traen ustedes porque nos vamos a meter con el último viaje, uno más, que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei. Esta vez no para recibir ningún premio, sino para tocar la campana en Wall Street y para disertar ante la Asamblea General de la ONU. Vimos muchas cosas y muchas repercusiones, sobre todo en cuanto a la charla que dio ante la ONU. Me gustaría que empecemos sabiendo qué significa la ONU y cuánta importancia puede llegar a tener lo que hace un presidente como el nuestro en ese lugar, donde fue con una manera de hablar que responde más bien a la lógica de Twitter, más que a un tipo, ¿no?, de discurso diplomático al que estamos acostumbrados. ¿Puede tener consecuencias eso? Bueno, fiel a su estilo, ¿no? Sí. Fiel a su estilo. Que creo que ahí tiene una coherencia, lo mantiene. Digo, habla en Twitter, habla en la Casa Rosada, habla en el Congreso, siempre mantiene el mismo estilo. Consecuencias directas por lo que dijo en su discurso y por sus palabras, quizá no, sí por la ruptura de la neutralidad, ¿no? Que me parece que es un tema central. Creo que esta columna vamos a tocar un montón de temas que son importantísimos, pero que haya habido una manifestación de romper la neutralidad argentina que tiene 100 años de historia, eso sí quizá tiene que tener consecuencias, o quizá tendrá consecuencias. Así que bueno, vamos a hablar de eso en toda la columna, porque me parece que es transversal a todo lo que pasó. Sí, ahí cuando estábamos viendo los temas, quizás veíamos que esta semana, desde el viernes para acá, se dio un proceso en la gira de Milei y en los sucesos económicos que no se podía analizar por separado. Es decir, hubo 4 discursos esta semana: Caputo en Rosario, 2 de Milei, uno en Wall Street y uno en la ONU, y después el de Mondino. Y creo que, como viene haciendo Milei en todos sus viajes, hace una gira ideológica, llamémosle, plantea la posición sobre la libertad y sobre el comunismo y sobre el colectivismo. Pero también creo que hubo una agenda económica muy fuerte en este viaje. Y creo que eso también se da después de la presentación del presupuesto 2024, donde ahí plantea los lineamientos a futuro, plantea que el único objetivo es el superávit fiscal para pagar la deuda. Y bueno, yo creo que este viaje se da para el otro camino que Milei no lo admite, pero sí Caputo en sus acciones lo admite, que es que la economía va a necesitar dólares, sí o sí, porque si no esto no va a funcionar. Entonces lo vemos a Milei planteando el modelo argentino como un éxito y planteando que el tipo de cambio no hace falta seguirlo, que las reservas no hace falta acumular reserva, pero por otro lado se ve a Caputo pasando la gorra en Rosario o en Estados Unidos. Entonces creo que esta agenda internacional van de la mano. Y hay una entrada de dólares si no se acaba con el cepo, que termina siendo una restricción para llevártelos. Digo, ¿las empresas van a invertir si todavía se mantiene el cepo o si no hay fecha para quitar el cepo? Mira, hay 2 cuestiones. Primero, nosotros ya venimos hablando que con el cepo es mucho más difícil que vengan las inversiones. Pero a mí me parece también que ya no es una cuestión solamente del cepo, si vienen las inversiones o no, sino que, bueno, esta semana también se dio lo de la inversión de Petronas, que era una inversión ya casi confirmada, y ahora nos enteramos que no se haría, ¿sí? Entonces, lo que plantea Milei de que el modelo es exitoso, bueno, no está teniendo esos resultados en las inversiones. Y obviamente que acumular reservas es necesario para sacar el cepo. Milei planteó en la conferencia de Wall Street que el cepo se va a sacar cuando la inflación tienda a 0, pero sin dólares no va a poder sacar el cepo, porque él plantea que se va a sacar cuando la inflación tienda a 0, porque para él eso es un indicador de que no hay excedente monetario. Pero no es como ya venimos hablando, no es el único factor que te juega con el tipo de cambio y que te pueda generar una tensión cambiaria. Hay otras cuestiones, y si vos no tenés reservas, siempre tenés un riesgo de tener una tensión cambiaria. Entonces, creo también que Milei se atiene a un discurso que en la práctica su ministro de Economía no lo está respaldando. Y aparte ahí con lo que decías de esto de voy a sacar el cepo cuando no haya más pesos de sobra en la economía, me suena peligroso. No. ¿Qué significan los pesos que sobran en la economía? No, pero además es también un juego medio
si vos te excedés en sacar pesos de la economía, podés generar una recesión peor de la que hay con deflación, que eso ya sería algo crítico. Hay todavía un escenario peor. Hay un escenario peor, pero además vos pensás que ellos fueron a Estados Unidos a plantear que el modelo argentino está teniendo éxito. Y estamos viendo acá más hambre, más pérdida de trabajo, más destrucción de la industria y desinversión. O sea, imagínate si esto fracasa, lo que podría ser, si para ellos este modelo está siendo exitoso. Entonces, sí, es un discurso que no se atiene a las medidas que están tomando. Además, no es contradictorio que vaya a un lugar donde están los máximos exponentes mundiales a tratarlos de que están equivocados, de que le están faltando el respeto a los valores con los cuales se creó. Yo me anoté acá una frase porque dije, esto es increíble que lo haya dicho el presidente, pero que los trató de ser un leviatán de múltiples tentáculos, que googleé, dije, ¿qué será el leviatán? Y es un dragón marino bíblico que escupe fuego y se enrosca sobre sí mismo y para muchos representa a Satanás. O sea, los trató a todos los de la ONU de ser representantes del diablo, básicamente. Sí. ¿No es contradictorio esto? Si llega a ganar Kamala en vez de Trump, ¿qué pasa con este plan que tiene Milei en la cabeza? Bueno, ahí, por un lado, esto que vos decís del Leviatán, yo también me la anoté esa frase, porque hay muchas referencias para mí de autores clásicos que él trae. En este caso me parece que la cita de esa Hobbes, que él dice el Leviatán, habla de un superestado que puede llegar a controlar, porque el lobo o el hombre es el lobo del hombre, y habla como de una destrucción de un proceso individual, si no hay un estado mediano. Entonces me parece que la referencia es esto, dice la ONU es un leviatán de múltiples tentáculos que quiere como intervenir en diferentes agendas o en diferentes estados. Entonces le hace un claro gesto, me parece, a ese autor. Después, por otro lado, también no es poca cosa que haya desembarcado en este momento en Estados Unidos, con las elecciones del 5 de noviembre soplándote la nuca, y además que haya aparecido en una foto con Elon Musk, que justo hablaron ahí con Santi Siri hace un ratito, sí. Con una gorra, haciendo claramente una campaña a Trump. Entonces esto que decía Axel, de pasar la gorra, me parece que está como... Literal. Sí, están en esa. Y bueno, y además también pasaron muchas cosas, digo, también el lunes se juntó Elon Musk con Bukele, el lunes viene Bukele a Argentina, entonces me parece que se están dando un montón de lazos más ideológicos que económicos, que esperemos que en algún momento traigan pesos o dólares o lo que sea, porque por ahora es más una gira de Milei sacándose fotos y yendo con sus ministros a tocar la campana en Wall Street. Y dependiendo de que gane Trump. Y básicamente la economía argentina está dependiendo de eso. Y además me parece que esto que hablábamos al principio de la ruptura de la neutralidad argentina pone en riesgo también a nuestro país. Tenemos el video, lo vemos en el momento en el que lo dijo. Queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Thomas Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Ay, mucho cringe. Me da como mucha vergüenza ajena. Estamos en la... Me da mucha vergüenza ajena. Pero bueno, ahí lo más relevante no sé por dónde se ir. Te descoloca un poco. Sí. Pero ahí uno trata de tomarlo en serio. Sí, pero después, claro. O al contrario, querés tomarlo como parte de ficción y decís, jaja, y después decís, no, es cierto que es el presidente. Es verdad, pero aparte es interesante si lo tomamos en serio, porque me parece que él está convencido que él viene a dar una disputa ideológica y política, social y filosófica sobre el rol de Occidente en el mundo, y creo que está convencido que en la individualidad, la libertad como él la piensa, la competencia y el mercado son los ordenadores de la vida del ser humano, y le pide al ser humano el sacrificio, el heroísmo individual, que configura una cosmovisión de vida y de mundo que se diferencia quizás con la de relatos como el del Papa, que te dicen que nadie se salva solo, que hay que construir de alguna manera una comunidad. Y creo que desafía a todo el pensamiento y a toda corriente humanista, nada más y nada menos que enfrente de los líderes del mundo. Así que, obviamente que a todos nos puede dar vergüenza que nuestro presidente haga esto. Sin embargo, yo creo que está en un rol y está en una estrategia
profundizándola día a día en decirle al mundo que la individualidad y que el mercado son los ordenadores y tratando de convencer a la población de eso. Después, obviamente, que hay un montón de cosas económicas, sociales que no se dan, que nos golpean, pero si a la gente le entra este chip en la cabeza, yo creo que esos sacrificios que tiene que hacer lo va a tomar como épica y no como un rumbo económico incorrecto. Entonces me parece como que hay que tener cuidado con estos discursos porque yo creo que es un discurso que solo hoy disputa el Papa Francisco del otro lado para ponerle un poquito más de humanidad a la política. Sí, y ahí quiero agregar, y voy a volver al discurso de Caputo en Rosario, que le habla a los empresarios y le dice algo así como, nosotros ya hicimos todo, ahora la responsabilidad es de ustedes. Por favor pongan los dólares e inviertan, porque ahora que la Argentina crezca o no, es responsabilidad de ustedes. No es, o sea, ya la responsabilidad es del mercado. El Estado ya no va a hacer nada, ellos no van a tomar ninguna decisión, sino que ya hicieron todo lo que tenían que hacer y ahora el mercado va a decidir si invierte o no, si la economía argentina crece o no. Y bueno, como decía recién, ¿no? La primera evidencia de eso es lo que está pasando con Petronas, que es la inversión más importante de la historia de Argentina, y toma la decisión de no invertir. Recordemos que fue con la que generó disputa con Kicillof porque se iba a hacer en Bahía Blanca, finalmente después dijeron que no, que se iba a hacer en Río Negro. Ahora Petronas dice no da la situación para poder hacerlo ahí, no tienen la infraestructura, no tienen la capacidad necesaria para hacerlo, entonces eso es lo que está poniendo en riesgo. Claro, pero aparte pensemos que está poniendo en riesgo esa inversión en un contexto en que el mundo necesita energía, y que no es que la puede ir a buscar a otro lado, no es que vas a Perú, a Brasil y sacás el mismo gas. Ese gas lo tenemos nosotros. Y aún así están decidiendo no invertir, no sacarlo de nuestro país. Entonces, imagínense que el modelo que ellos plantean de que la libertad económica va a asegurar las inversiones y va a asegurar el crecimiento, bueno, la evidencia es que no. Y además, vos decías, ¿no, Fer, que él está ya convencido de que su idea es la que expresa de la manera, con una lógica de Twitter, como siempre se caracteriza, pero ¿cuál fue la postura que tomaron el resto de los presidentes y figuras mandatarios importantes que estuvieron presentes ahí? ¿Alguno se alista a esta idea? Bueno, ahí justo lo que veíamos en el fragmento para mí tiene dos puntas importantes. Por un lado, la disociación de este pacto futuro. El Pacto Futuro era una acción coordinada entre un montón de países, 143, si no me equivoco, votaron a favor. Eran 56 acciones que tenían que ver con la reducción de las emisiones de carbono, el cambio climático, los riesgos de la inteligencia artificial, y un montón de cuestiones que aparentan ser ¿no? comunes, porque es el mismo globo, son las mismas pobrezas, las mismas poblaciones, las mismas desigualdades. Y me parece que todas esas cuestiones en comunes, hay algunos países que no la están viendo. Milei votó en contra de este pacto futuro, como por ejemplo Cuba y Rusia. Digo, no son aliados en lo... Irán también, me parece, ¿no? Irán también. No son aliados en lo ideológico, pero sí hay como esta oda, y un poco en relación también a lo que decía Axel, hay como una oda al comercio de que es el que va a regular todo, ¿no? Y de hecho cuando escuchábamos también los discursos, y Diana Mondino también cuando ella habló en la ONU y le tocó también disertar, decía, donde entran balas, donde entran comercio no entran balas, ¿no? Como esta idea de que el comercio y los dólares y más va a estructurar todo. Y para mí eso es un error. Es un error garrafal, lo mismo que es un error también romper con esta posición de neutralidad. Porque la posición de neutralidad argentina no responde a una pereza intelectual de posicionamiento, sino más bien tiene que ver con una definición política de mantenerse al margen de conflictos internacionales, porque cuando la rompimos nos fue bastante mal. Tuvimos 2 atentados en los 90 debido a un posicionamiento político diferente al que teníamos. Y recordemos que aparte tiene 100 años el posicionamiento neutral de la Argentina, tiene un premio Nobel en el medio, tiene una tradición histórica geopolítica que no sé si eso está bien, que se cambie de buenas a primeras así y sin nivel de consenso social. Y por una carga ideológica y no por un posicionamiento estratégico, llamémosle. Exacto. Pero, viste, nosotros estamos mucho como, no sé si subestimando la discusión ideológica, pero no fue hace mucho que Massa, con todo el peronismo y todo el status quo atrás, inclusive muchos colectivos de organizaciones y de representantes de diferentes tribus y culturas y subculturas se posicionaron a favor de Massa y sin embargo las elecciones las ganó Milei. Digo, para mí ya no es dato que el status quo, que la mayoría
se posicione enfrente de Milei y solo por posicionarse la mayoría va a tener razón. Me parece que hay algo en el discurso de Milei que está girando por el mundo, que lo puede representar también Trump, Bolsonaro en Brasil, en Italia Giorgia Meloni y demás, todo ese conjunto que hay que darle de alguna manera la importancia que tiene para poder construir del otro lado una alternativa que realmente le gane al discurso. Porque yo creo que la posición de subestimar la discusión ideológica o subestimar porque todos los racionales estamos del otro lado, me parece que eso no funcionó, llegó al triunfo de Milei. El tema Entonces, me parece tenemos que entender que hay una sociedad, que hay algo de Milei, algo de la bala de Milei que le está entrando, y yo creo que eso es la sensibilidad que nos va a permitir poder construir algo superador en el futuro. El tema es cuando pasa a un ámbito internacional, me parece, ¿no? Que coincido en lo que es en el ámbito local que se tiene que tomar. No, siempre dijimos que decir que las personas votaron mal es algo completamente erróneo. La gente no vota mal, vota como le parece, como lo considera. Ahora, ya yendo a un plano internacional, a una Asamblea General de la ONU, donde están los máximos exponentes mundiales, donde necesitas además que esos mismos te den plata para que no te explote el país, ahí creo que cambia un poco la configuración en el sentido de que si una persona de otro país piensa que lo que estás diciendo es una locura, directamente ya no te va a dar plata. No es que no te acompaña con el voto, sino que entran otras cosas en juego. Por eso preguntaba quiénes son los que se alistan también a eso. Siento dudas con que los que tengan que dar plata son los que estuvieron ahí. Quizás él propone una Argentina libre de restricciones, con libertad absoluta para los empresarios, para el mercado. No sé si le interesa mucho la opinión del mandatario de Brasil o no sé, o Rusia o demás. Creo que le está diciendo al mundo del mercado libre, vengan a la Argentina, que es tierra arrasada, que pueden hacer lo que quieren, que se pueden llevar todo lo que se tengan que llevar y tráiganme dólares ustedes. Porque estos son los que los llenan de restricciones, son los que los adoctrinan a sus hijos con la ideología de género, son los que le ponen freno a la productividad y al desarrollo productivo e industrial por la mentira del medio ambiente. Creo que le está hablando a un empresario, a un empresariado, que del otro lado no tenemos una manera de sumarlo al proyecto más que restringirlo. Entonces, yo no sé si la estrategia para él es correcta y nosotros creemos que está loco. Lo mismo nos pasaba en la política argentina. Creíamos que el tipo estaba loco y nos posicionábamos con la racionalidad del otro lado y sin embargo ganó las elecciones. Creo que mantiene esa estrategia triunfadora hacia un ámbito internacional y no va a ceder un centímetro en esa disputa. Ahí me parece que es cierto lo que vos decís, que no hay que subestimar el discurso, porque incluso en lo discursivo, como veíamos en la columna anterior que hicimos juntos, que en lo discursivo se pueden parecer, después en la agenda económica es distinto. Se refleja después en lo económico y en cómo le está yendo a Milei en lo económico. Y en cómo, y vuelvo a traer lo de la inversión de Petronas. Digo, todo bien con el discurso, no lo subestimamos, puede ser que el mundo se esté posicionando en esos dos bandos, llamémosle, pero después en los resultados nosotros, por ahora, no se anuncian inversiones y se desestiman inversiones. Y después quiero volver a traer a Elon Musk, ¿no? Que es el tercer encuentro que tiene con Elon Musk. Y mientras vos, por una disputa política local, pusiste en riesgo la inversión más grande de la historia de la Argentina y ahora va a ser una desinversión, por otro lado vos vas 3 veces a encontrarte con Elon Musk y no trae $1. Entonces, ahí yo entiendo que esa agenda no está teniendo el resultado que ellos buscan y después, bueno, Caputo también se fue a encontrar allá con distintos inversores. Veremos si esos inversores también traen los $, que necesitan, pero yo no estoy tan seguro. Está bien que va poco tiempo, pero... Sí, y no ganó Trump, que es una figura que a él le... Bueno, pero ahí ya estamos hablando, si gana Trump, estamos hablando de que Argentina podría entrar a tener más fondos por deuda, no por inversión. Estamos hablando de otra cosa. Y ahí está el otro tema, que para mí fue importante esta semana y que tiene que ver con el viaje, que es este decreto que modifica la ley de endeudamiento y de cómo ahora alguien puede el país va a poder renegociar deuda sin que esa renegociación sea más beneficiosa para Argentina. Y yo ahí veo dos cosas. Veo, por un lado, que lo que tiene que pagar el año que viene, los $, no lo van a tener, porque ya están pensando en renegociar. Y por otro lado, que están viendo que al país le va a ir peor.
Porque si vos necesitas renegociar con peores condiciones, quiere decir que los bonistas extranjeros o el que tiene tus activos no va a querer renegociar porque no va a saber si vos le vas a pagar. Entonces vos le vas a tener que dar o una tasa más alta o pagarle más capital porque es mucho más riesgoso eso. O sea, es un escenario improbable el triunfo de Trump y Trump habilitándole deuda a Argentina para un ingreso de dólares por deuda en este caso, pero un ingreso de dólares. Claro. En fin. Pero después yo veo que lo que tiene que renegociar, la deuda que ya tiene Argentina, tiene que renegociar, yo veo que ellos están viendo un escenario mucho peor, sin dólares y con una economía que sigue cayendo. Por eso necesitan sacarse ese peso encima de tener que renegociar con beneficios para Argentina y no para los bonistas. Va a ser al revés. Y además también que el decreto que desregula la negociación de la deuda te lo metieron por el boletín oficial ahí, viste, escondidito. Como Caputo claro. dijo que era una corrección nada más, ¿no? Y este sacrificio Vaya. del ajuste no es para pagar parte de la deuda. Sí, pero es otra cuestión. Pásamelo, igual está medio La complicado pileta. este mate. Está No, medio está complicado. una pileta. Pero también es otra cuestión, porque si ellos creen que Es con el pantano de... Sí, está. Que con el superávit y con los pesos van a comprar los dólares para pagar la deuda. Vuelvo a decir, ya este decreto está diciendo que no vas a tener los dólares. Pero aparte después esos dólares que compras se los tiene que comprar alguien que liquide los dólares, o sea, a través de exportaciones. No sabes si vas a exportar y vas a exportar esa cantidad de dólares, no sabes si el campo te va a liquidar, no sabes si todos los que exportan materia prima te lo van a liquidar, ya energía vas a exportar menos porque esta inversión no la vas a tener. Digo, ahora también van a juntarse con el FMI, van a tener un nuevo acuerdo. No sé, yo creo que los dólares solamente van a venir por deuda, no van a venir por exportaciones o por nuevas inversiones. ¿Es influyente la declaración del Papa en esto o deja de lado y no? Bueno, ahí sí, yo coincido acá con Germán que sí le está disputando lo ideológico, ¿no? Porque me parece que Milei se configura como un exponente argentino y esto, del modelo argentino exitoso y demás. Y el Papa viene a decir, bueno, mirá, sí, pero lo que dijo le pidieron justicia social y respondió con gas pimienta, creo que fue la declaración. Sí. Me parece que sí está habilitando un juego ideológico y también que el Papa suele aparecer cuando el peronismo está medio fragmentado. Entonces también me parece que habla un poco de ese síntoma. También en el medio de lo que pasaron estos días, específicamente ayer a la noche, también salió un comunicado Cancillería Argentina sobre el tema Malvinas, sí. Que es un tema también que siempre está en agenda. Y bastante preocupante también porque vuelve a tener una lógica del posicionamiento sobre Malvinas que nos deja en desventaja, una vez más, ya de las desventajas que tenemos. Entonces me parece que esta semana, entre la disputa con el Papa, entre el Wall Street, entre la ONU y lo de Malvinas, es como medio el broche de oro de lo mal que estamos, me parece. Para ir cerrando, ¿qué fue exactamente lo que incide en este? Diana Mondino se juntó con su par británico en Nueva York, si no me equivoco, sí. En Nueva York, y de algún modo sacaron un comunicado medio lavadito, ¿no? Como bueno, favorece el desarrollo, las relaciones bilaterales y demás, pero que encubría algunos acuerdos que ya se habían derogado, que fue el famoso acuerdo que hizo el vicecanciller argentino con Alan Duncan, creo que es el... Duncan. Sí. Que un poco revitaliza ese acuerdo y lo que hacía era promover la protección de, por ejemplo, la zona pesquera que rodea Malvinas, o sea, nuestros peces, básicamente, sí. Para el Reino Unido. También ese tratado lo que hacía también era beneficiar la explotación de hidrocarburos, habilitaba como la conexión aérea muy en segundo plano la Argentina, y ese tratado había sido derogado por varias cosas, primero porque no era beneficioso y segundo porque Malvinas, creo que todos coincidimos que es una cuestión de Estado, es una política de Estado que atraviesa a los tres poderes y a todos los argentinos, y que no sé si puede resolverse, de hecho no puede para mí resolverse en un café en Nueva York o en una cena de dudosa procedencia en la embajada en 2016, como era lo que era ese pacto. Es peligroso este tipo de hechos cuando se cree, ¿no? Como que se puede hacer todo. Se puede ir a bardear a la ONU, se puede arreglar y pedir dólares, se puede concesionar sobre Malvinas. Me parece que esta semana, al menos en lo internacional, a mí me fue como un freno, ¿no? Porque es esto, uno ve este video y tiende a reírse, pero me parece que las cosas que están sucediendo son graves y que no se negocia la soberanía sobre nuestras Malvinas. No, jamás. Jamás, y me parece que tampoco podés permitir al canciller o a la canciller que se siente con el canciller a negociar atrás de una política de Estado que duró
que dura muchos años, que es el reclamo soberano de nuestras islas. Y me parece que ahí está jugando con fuego porque creo que las islas son y serán argentinas y que tenemos que tener una posición firme, que no podemos tener consensos eventuales con una potencia mundial como Inglaterra que nos está ocupando un territorio. Me parece que ahí es donde se muestra también la firmeza del proyecto y en esos son blandos, como también con lo que vos bien decías de abandonar la posición de neutralidad. Me parece que no hay nada más soberano y de interés nacional que tener una posición neutral en cuanto a conflictos que no son tuyos, que vos no los iniciaste y que me parece eventualmente después podés tener alguna opinión, pero si no es de interés nacional y si no cuidas tu territorio, creo que la posición neutral es la posición más valiente que se puede tomar en política internacional. Sí, y además también es un poco el viento de cola de las decisiones que él ya venía tomando, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero siempre hay como un fogoneo a Israel y que Israel es la única potencia o el único país que defiende la democracia y demás. Y me parece que es súper contraproducente. Obviamente cada uno puede tener sus opiniones personales sobre el conflicto en Gaza, en Cisjordania, lo que sea, pero que un presidente lo tome como una causa personal y lo lleve a ese punto es una vez más peligroso. Y me parece, y aparte que no tiene ningún beneficio para Argentina. La última vez que se rompió la posición neutral tuvimos 2 atentados. No es joda. Me parece que esto lo tenemos que dejar sentado, porque me parece que no es una cuestión de opiniones. Es una cuestión de definición geopolítica que puede traer consecuencias como muertos argentinos. Y cualquier muerto, vale, pero mucho más cuando son compatriotas que no tienen nada que ver con el conflicto que está sucediendo en Gaza, por ejemplo. ¿Cómo manejan que la columna que hicieron, la primera columna que hicieron, fue una de las más vistas de nuestro programa, de la historia de nuestro programa? Como dijo Ricky... Estamos acá de vuelta. Él está acostumbrado. No esperaba menos. Él a la fama está acostumbrado. No manejo el rating, manejo un Rolls Royce. Pero si es una de las más vistas, por lo menos un mate decente la próxima. Se va picante el ministro. Con la conducción No sé, con la conducción no sé. noche. Vamos a tener que rever esta charla. Bueno, esperemos que no la estemos viendo y que esto realmente tenga algo positivo para el país. Y nos vamos a volver a encontrar con 2 mates. Así la próxima llega más directo. Gracias, Axel. Gracias, Cande. A ustedes, chicos.